Hemos hoy día recordado como 1 de noviembre, el día de ayer, era la conmemoración de los 503 años de la Reforma, y de tanto en tanto, amado hermano, es necesario reordenar u ordenar lo que es la iglesia. De hecho, hoy vamos a comenzar un nuevo libro consecutivo en predicación expositiva los días domingos. Vamos a ver un libro que es bastante corto, pero que no por eso es menos importante. Es muy directo, es muy clarificador, sobre todo para aquellos que quieren ser predicadores, ancianos, o simplemente para los hermanos que están en la iglesia día a día. Es el libro de Tito. Así como Dios obró con Lutero, bueno, antes de Lutero estuvo Juan Hus, 100 años antes, pero Dios obró con Lutero este cambio, este cisma en la iglesia, porque había que ordenar lo que estaba desordenado. La iglesia católica por generaciones había perdido el rumbo, se había extraviado, había dejado la palabra de Dios, había traído solamente tradiciones humanas, doctrinas de hombres, pero finalmente la corrupción fue tal que el Señor levantó esta reforma a través de este hombre, Lutero, y otros más como Zwinglio, Calvino y muchos más que están en la historia de la iglesia. Pero esto no es algo nuevo, realmente esto del desorden de la iglesia, de la corrupción de la iglesia, eso está desde el principio, hermano. De hecho, ya el apóstol Pedro, como cuando veíamos en su primera y segunda carta, hablaba de cómo nosotros debíamos mantenernos firmes, porque vendrían hombres engañadores, hombres que destruirían o intentarían destruir la iglesia del Señor, que se infiltrarían y que iban a generar muchos problemas. El apóstol Juan lo mismo, hablaba de Cerinto en su momento, hombres que estaban introduciendo las doctrinas como el agnosticismo y otras más que comenzaron desde el primer siglo. Pero cuando nosotros pensamos en Pablo, Pablo también tiene el mismo problema. Porque hermano, tenemos que entender que la iglesia, que es un organismo vivo de corte celestial, está dentro de una esfera humana todavía. Y hay hombres que son redimidos, pero que están siendo inmaduros, otros que no son redimidos y están tratando de infiltrar y sacar provecho de la iglesia. Esto fue lo que ocurrió también ahí en Creta. Cuando nosotros pensamos en Pablo escribiéndole a Tito, pensamos que Pablo en sus viajes misioneros tuvo algunos un paso breve por la isla de Creta y ahí estableció varias comunidades cristianas. No estuvo mucho tiempo, dejó algunas personas ahí, pero esto al poco tiempo comenzaron a desordenarse, al poco tiempo comenzaron a desviarse. Debemos recordar que Creta tenía, estando en Grecia, en toda esta cultura politeísta, prontamente algunas personas que estaban en las iglesias trataron de ponerse como autoridad y empezaron a hacer una mezcla mitológica entre el Jesucristo que predicaba Pablo y el Zeus de la mitología griega. ¿Qué pasaba con eso? Como Zeus era un dios que tomaba forma de hombre y seducía a mujeres precisamente para obtener de ellas todo lo que era el placer sexual y todo lo demás, lo mismo estaban haciendo algunos de estos hombres que aprovechando esta instancia tomaban la imagen de Jesucristo y trataban de seducir a través de esta idea. Si bien es cierto, el cristianismo no tiene nada que ver con eso, eso estaba ocurriendo en Creta. Por eso también se levanta estos profetas o estos poetas cretenses. De hecho, de Creta vienen las palabras bien duras, tiene que ver con personas duras de cabeza. De hecho, no sé si alguna vez has escuchado la palabra cretino, que viene de Creta. Todo esto es lo que Pablo está tratando de indicarle a Tito, uno de sus discípulos amados. Por lo tanto, el macro de esta carta tiene que ver con ordenar la iglesia de Jesucristo, ordenar la verdadera iglesia de Jesucristo. Y es en ese proceso, mi amado hermano, en la que nosotros también el día de hoy, ya 503 años de la Reforma y habiendo pasado muchos siglos, todavía tenemos que estar ordenando la iglesia de Jesucristo.
porque se levantan falsas doctrinas, porque se levantan falsos maestros, y en ese sentir, hermano, aún hoy necesitamos tener claridad doctrinal, tenemos que tener claridad de práctica y de lo que una iglesia es y debe hacer, puesto que si eso no está claro, va a terminar como la iglesia católica o como la iglesia en Creta o como diferentes lugares. Hoy día podemos ver, por ejemplo, algunos grupos que se hacen llamar iglesia, pero no son más que grupos sectarios, como los testigos de Jehová, adventistas, mormones, otras religiones predominantes como la católica que siempre han estado fuera del canon bíblico o del orden bíblico. Otros movimientos que tienen que ver, por ejemplo, con doctrinas o evangelios falsos, como el evangelio de la prosperidad, donde se levantan hombres diciendo que ellos dan la bendición a otros para poder seguir adelante, o que sus diezmos son realmente las semillas para que Dios haga la voluntad de los hombres. Escuchaba a uno de estos predicadores norteamericanos que él viajaba, tenía un jet privado y decía que él tenía la necesidad de viajar en un jet privado porque los aviones comerciales era un tubo lleno de demonios. Hermano, excusas para quitar dinero y simplemente usufructuar de la iglesia o usufructuar de personas que realmente no tienen el conocimiento ni han sido sus ojos abiertos ni iluminados por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Así, hoy también vemos una revolución que se está levantando muy fuerte, que viene desde Estados Unidos, que tiene que ver con la idea de un evangelio cultural o un evangelio marxista, que tiene que ver con la justicia social. Hermanos, el Señor jamás vino para dar prosperidad ni para dar justicia social. Él vino a quitar la condenación que pesaba sobre nosotros, la ira de Dios por nuestros pecados y que nos condenaba al infierno. Eso nosotros debemos tenerlo claro. Y por eso Pablo comienza también en esta hora a presentar algunos argumentos a Tito. Antes de entrar directamente a la carta que ya vamos a continuar todos los domingos que continúan hasta que la terminemos, vamos a hacer una breve introducción para que usted pueda ver y situarse, contextualizarse en el libro de Tito. Déjeme decirle que esta epístola se nombra de acuerdo a su destinatario, tan simple como eso, a Tito. Tito era un creyente griego, de origen griego, que probablemente fue uno de los discípulos de Pablo entre los primeros viajes misioneros. El título en el Nuevo Testamento se lee a Tito, porque es una carta que va direccionada a él, junto con primero y segunda de Timoteo, estas cartas a los hijos espirituales de Pablo, hijos en el sentido de que Pablo les predica el Evangelio, en la fe son tradicionalmente llamadas las epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque Pablo está mirando, está ministrando a estos amados hijitos, a estos amados discípulos, y los está precisamente ordenando como a sus discípulos, como a los que iban a seguir con el Evangelio, y los estaba preparando para ser ancianos en la grey de Dios. Ya tenemos a un Timoteo, ya tenemos a un Tito. Se podría decir que ellos son discípulos que tienen que ver con una alta comprensión y una alta compromiso con el Señor también. Pensemos que Tito y Timoteo eran dos hombres jóvenes, por lo menos más jóvenes que Pablo, y por lo tanto ellos estaban para recibir instrucción, para ser enseñados, no para ponerse a enseñarle a estos varones, sino que para recibir, aprender y enseñar a otros que estaban en esta línea. Por ello que Timoteo y Tito son dos varones exaltados en la Escritura, y a los cuales Pablo le escribe de su puño y letra estas recomendaciones pastorales, pensando en que Dios los había separado también para toda buena obra. El autor y la fecha. El autor, obviamente, es el apóstol Pablo. Fue escrita en el año 62 al 64 después de Cristo, mientras ministraba en las iglesias de Macedonia entre su primer y segundo encarcelamiento romano en Roma. Recuerden que Pablo estuvo preso ahí. Desde Corinto o desde Nicópolis. Esas son las posibles locaciones de donde se escribe esta carta. Es muy probable que Tito sirviera con Pablo tanto en el segundo como en el tercer viaje misionero ya.
Tito, al igual que Timoteo, se había convertido en un amado discípulo y colaborador en el Evangelio. La última mención de Tito por parte de Pablo reporta que él había ido a ministrar en Dalmacia. Dalmacia se conoce, o era lo que nosotros conocíamos por Yugoslavia. ¿Te acuerdas que hace ya unos 20 años atrás estaban estas Naciones Unidas que complementaban varias naciones, Serbia, Croacia, y eran una sola nación, Yugoslavia? Los amantes del fútbol conocen realmente bien esto porque era una nación muy buena futbolísticamente hablando. Pero de ahí estaba el apóstol Pablo ministrando en esas tierras aproximadamente. Y la carta fue entregada a Tito probablemente por Zenas y Apolos. Déjame darte un contexto histórico precisamente de la carta. Aunque Lucas no mencionó a Tito por nombre en el libro de los Hechos de ascendencia griega, conoció a Pablo y pudo haber sido llevado a la fe en Cristo por él antes o durante el primer viaje misionero del apóstol. Más tarde, Tito ministró durante un periodo de tiempo con Pablo en la isla de Creta y fue dejado atrás para continuar y fortalecer la obra. Después de que Artemas o Tíquico llegaron para dirigir el ministerio allí, Pablo quería que Tito se le uniera en la ciudad de Nicópolis, en la provincia de Acaya, en Grecia, y se quedara a lo largo del invierno. Entonces, eso es lo que acontecía ahí con Tito. Tienes que meditar que Tito está siendo enviado a Creta, esta isla que está en Grecia, precisamente, en el mar Mediterráneo, para ordenar estas comunidades. Varias comunidades habían quedado establecidas, pero estaban desordenadas, estaban corrompiéndose, estaban generando realmente distorsiones ya con respecto al evangelio, tanto para tener placer o económico o sexual, que los líderes generalmente se corrompían y o buscaban este tipo de cosas. Así que ese es el contexto donde nosotros comenzamos a parar o establecer una base ahí en lo que es precisamente la escritura. Si tú ves atrás mío, hay un mapa y nosotros podemos ver en la zona del Mediterráneo, Grecia está en esta parte, esta es la isla de Creta. Aquí es donde Pablo está enviando a ministrar a Tito. Es ese el lugar. Vamos entonces a comenzar a entrar en lo que es la palabra de Dios directamente luego de esta pequeña introducción del libro de Tito que veremos hasta el final. Quiero leer la palabra de Dios. Hoy día vamos a ver los primeros 4 versículos del primer capítulo. Quiero que me acompañes en la lectura. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este tiempo. Señor, como cada domingo, con temor y temblor, entramos a su palabra, la abrimos, Señor, pidiendo al Padre Santo que usted sea guiando a este hombre. Señor, solamente soy un mediador, una voz entre ti y tu pueblo. Señor, que sea tu palabra expuesta fielmente, fidedignamente, y que en esta hora, Señor, tú seas ministrando a tus hijos, que seas confirmando, que seas confrontando, que seas también animando a cada uno de ellos en las diferentes circunstancias que están viviendo en estos días, Señor. Sin duda, cada uno estamos en un proceso de un mundo corrompido, de un mundo caído, donde la iglesia ha de ser luz y sal y también tiene que mantenerse ordenada precisamente para poder seguir avanzando para tu gloria hasta que tú regreses, Señor. Rogamos y dejamos este tiempo en tus manos y pedimos tu guía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esto que Pablo le escribe a Tito, hermanos, es tan atingente el día de hoy,
Porque iglesias pueden comenzar muy bien inicialmente, pero con el tiempo empiezan a corromperse, empiezan a perder la solemnidad, empiezan a perder el foco, empiezan a perder el respeto por las autoridades, empiezan a perder también las nociones de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, empiezas a involucrar prácticas del mundo a la iglesia y todo eso ocurre, hermano, no estamos hablando solamente en Creta o en la iglesia católica allá en 1500, sino que ocurre en esta fecha, en el día de hoy. ¿Por qué? Porque se levantarán muchos que van a abusar, que van a usufructuar de la iglesia y van a engañar a muchos. Pero hermanos, el Señor es claro y siempre de alguna u otra forma Él levanta hombres para ordenar su iglesia. En este caso está haciendo lo propio con Pablo para que Tito vaya y ordene la iglesia en Creta. Cuando el mundo se involucra en la iglesia, cuando la cultura se involucra en la iglesia, cosas malas ocurren, cosas como, por ejemplo, las iglesias, que es un lugar dedicado, estamos hablando de un templo que es dedicado para la alabanza al Señor, empieza a usarse para cosas mundanas, empieza a usarse para entretención y diversión de, no podría decir de las ovejas, podría decir de los cabritos, y finalmente terminamos en cosas terribles como robo de dinero, como estafas, como violaciones, como un montón de cosas, precisamente usando la iglesia o el nombre de la iglesia para sacar provechos personales. Eso, hermano, está ocurriendo el día de hoy en diferentes partes del mundo. Por eso es tan necesario tener claridad y Pablo comienza su carta a Tito con la forma que siempre comienza las cartas, en amor, identificándose claramente. Vamos a ir donde dice el primer punto. El primer punto que nosotros vamos a ver en esta mañana es la fe de los escogidos. Y está en el versículo 1 de primera de Tito, capítulo 1. Y se presenta Pablo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Otra vez, Pablo se presenta como un siervo. Esta palabra originalmente es doulos, que tiene que ver con la concepción de esclavo. Hermano, un siervo aún tenía derechos, un esclavo no. El esclavo era lo más bajo en el escalafón y Pablo se identificaba a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? El esclavo no tiene opinión. Eso puede sonar muy dictatorial, muy totalitario, pero un esclavo no tiene opinión. Un esclavo de Jesucristo es uno que escucha el mandato del Señor y lo pone por obra, sin chistar, sin reclamar, sin añadir, sin quitar. Simplemente escucha y obedece. De hecho, ejemplos de esto tenemos en la Escritura. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Génesis 7:5, después de que Dios le da toda la instrucción a Noé con respecto al diluvio y al arca, dice la Escritura que Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le dijo. No hizo ni más ni menos, hizo exactamente lo que Dios le dijo. Eso es lo que hace un esclavo. Cuando Dios da toda la orden a Moisés del tabernáculo y se pone por obra, dice la Escritura que Moisés hizo todo conforme a lo que Dios le dijo, ni más ni menos. Eso es lo que un esclavo hace. Pablo, mi amado hermano, está siendo encomendado por Dios, ha sido escogido por Dios, separado como un instrumento a los gentiles, y Pablo está haciendo todo lo que Dios le ha dicho. No ha hecho ni más ni menos. Por lo tanto, él se reconoce como un esclavo. Él no viene a enseñarle al Señor, él no viene a darle instrucciones a Dios, él simplemente escucha la sabiduría de Dios y la pone por obra. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, se presenta sin duda como uno de los enviados del Señor Jesucristo, estos dos enviados especiales. Hay que entender que apóstoles de Jesucristo solamente existieron 12 que fueron puestos con varias cosas. Primero, tenían que haber estado presentes en el ministerio del Señor de alguna forma, tenían que haber sido escogidos por el Señor puntualmente. Tenemos a 11 menos Judas, que ustedes saben que este era un hijo de perdición, y sin incluir a Matías, puesto que Matías fue escogido por los otros discípulos, pero no por el Señor Jesucristo. Al discípulo que escoge el Señor Jesucristo es a Pablo. ¿Recuerdas esa aparición en Damasco, rumbo a Damasco? Bueno, el Señor toma a Pablo, lo separa por esos 3 años, le enseña en el desierto y lo
pone como el número 12 de los apóstoles. Los apóstoles, recuerda que le acompañan señales milagrosas para confirmar su apostolado. Ellos son apóstoles de Jesucristo y el día de hoy, apóstoles de Jesucristo ya no hay más. Por lo tanto, todos estos falsos que se hacen llamar apóstoles, prometiendo milagros y sanidades, hermanos, son falsos, precisamente, y son personas que deberían ser sacadas y ordenadas en la iglesia, precisamente porque son falsos maestros, hombres inicuos, que sin duda van a conocer la ira de Dios en aquel día que el Señor llegue al colmo de ese vaso de ira preparado para el día que les toque ser juzgados. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Cuando hablamos de escogido de Dios, literalmente hablamos de los eclectos. Eclectos es precisamente escogido, separado de Dios. Y entendemos aquí que otra vez Pablo abre una carta con doctrina dura, con doctrina profunda. Muchas veces me he preguntado cómo se podría llegar a omitir que Dios tiene escogidos si la Escritura lo menciona tantas veces. Y cuando habla de Dios, fíjate que hace una diferencia. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Jesucristo es Dios, pero luego dice conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y cuando Pablo habla de Dios ahí, está hablando de Dios Padre. Dios Padre, antes de la fundación del mundo, ha escogido un número de personas específicas, individuales, para traerlos a sí mismo y presentarlos a su Hijo amado. Ese es el propósito, por los cuales el Hijo amado ha muerto en una cruz y solamente por ellos, no por otros, no por todos, no por todo el mundo, solamente por aquellos que han sido escogidos por Dios Padre. Y estos escogidos van a tener una fe que no es cualquier fe, una fe que es la fe bíblica, es una fe que está definida por el Señor en su forma, en sus creencias, y es una fe que es sobrenatural, es una fe que no viene del hombre, es una fe que no está en el interior del hombre. Todos los hombres tenemos fe de alguna u otra forma, pero esa no es la fe de los escogidos. La fe de los escogidos es una fe que viene de lo alto, del Padre de las luces, como el mismo Tito, Pablo le dice a Tito más adelante. Es una fe externa, sobrenatural, que nosotros no poseemos y que Dios nos trae en algún momento para ser parte de estos escogidos, o para, no para ser parte, sino para confirmarnos como escogidos, conforme a la fe de los escogidos. Entonces, mi amado hermano, Pablo está escribiendo, o se está mostrando aquí, que es uno que está conforme a los escogidos de Dios. ¿Eres tú un escogido de Dios? ¿Eres tú uno separado por Dios? ¿Eres tú uno que ha tenido una fe sobrenatural de parte de Dios y que te ha hecho regenerar Dios? Esto no tiene que ver contigo, tiene que ver con el Señor obrando en la fe de los escogidos de Dios. ¿Qué hace Dios cuando lo conforma a un escogido a la fe? Estamos hablando de que ya lo regenera o lo salva. Dice que lo lleva al pleno conocimiento de la verdad según la piedad. Hermano, un escogido de Dios es uno que antes tenía vendas y Dios ha quitado esas vendas. Por lo tanto, ahora ve el pleno conocimiento de la verdad según la misericordia, según la piedad. Esto hace un cambio total de vida, te hace una nueva criatura. Cuando el Señor te confirma, recuerda que el Señor no reforma vidas. Nosotros hablamos de la reforma, pero la reforma es una palabra que no es correcta cuando hablamos de lo que Dios hace en una vida. Dios no reforma personas, Dios transforma. Una reforma, por ejemplo, si yo tuviera una puerca y la lavo y la visto y la desparasito, eso es una reforma de la cerda que estaba sucia y ahora está limpia. Pero si tú dejas a ese cerdo, a esa puerca lavada sola, va a volver al barro, porque una reforma no cambia naturalezas. Lo que Dios hace es transforma a las personas y por eso nos lleva al conocimiento de la verdad y nos lleva a un cambio, a la misericordia.
Recuerda lo que dice Pablo también en su carta a los Corintios. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas nuevas, las cosas viejas quedan atrás. Pero lo principal ahí es que eres nueva criatura, eres una nueva creación. Por eso es la palabra regeneración. Ha sido regenerado. Fuiste generado en Edén, fuiste degenerado en Edén y ahora el Señor te regenera, te hace de nuevo para poder ser un hijo de Él, uno que es parte de esta fe de los escogidos. Entonces, esto, mi amado hermano, debería darte ciertas certezas, debería darte ciertas bases sólidas y confianza también de que pase lo que pase en el mundo, ha sido uno amado, ha sido uno escogido, ha sido uno separado, un eclecto de Dios. Y eso, hermano, nunca va a cambiar porque todo lo que Dios ha escogido no lo va a desechar. Vamos a verlo más adelante. Pero esto es algo que ya la iglesia debería comenzar a ordenar. Cuando nosotros pensamos en tantos grupos hoy día, se da la idea del libre albedrío. Pero hermanos, el libre albedrío no es una doctrina bíblica, es una doctrina católica apostólica romana que se ha introducido a través de los siglos precisamente para mover o forzar a obras a las personas. Los verdaderos hijos de Dios hacemos obra y damos fruta, pero no con el propósito de ser salvos, no como el temor a ganar o a perder una salvación, sino que simplemente las obras que nosotros hacemos son aquellas obras que el Señor ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas, según Efesios 2:10. Entonces, cuando nosotros ya pensamos en esto, ya hay algo que ordenar, porque la iglesia actual es mayoritariamente arminiana. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos piensan que es el hombre el que escoge a Dios. Ellos tienen en su mente la noción de que Jesús ha muerto por todos los hombres. Ellos tienen la noción de que Jesús está desesperado golpeando la puerta para que tú puedas recibir o abrir la puerta de tu corazón para dejarla entrar. Y hermano, eso es una falsedad. Eso jamás ha sido así. Dios Todopoderoso es el que obra los corazones. Dios no fuerza a nadie, Dios no reforma a nadie, Dios transforma. Y eso lo hace como lo dice el libro de Tito y como lo dice el libro de Ezequiel, que Dios pone un corazón de carne, primero quitando un corazón de piedra que nosotros teníamos, un corazón muerto. Y esto es algo que ya la iglesia debería comenzar a ordenar, porque hoy día, como les decía, mayoritariamente están las iglesias de todos los cortes. Primero, todas las sectas y todas las religiones van a decir que tú tienes que hacer obras para llegar a ser salvo. Y ahora, los grupos evangélicos, como los bautistas, los metodistas, los pentecostales, todavía en cierta forma dicen lo mismo cuando te dicen que tú tienes que tomar una decisión por Cristo o recibir a Cristo, cosa que no está en la Escritura como una opción natural del hombre, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y esta ya es una doctrina base de la cual podríamos hablar todo el resto del mensaje, pero simplemente lo llevo a colación porque Pablo está mostrándose inmediatamente y marcando doctrina conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad. Hermano, cuando tú eres un escogido de Dios y ya has sido regenerado, tú vas a salir de cualquier lugar que sea falso y vas a venir a lo verdadero. Tú lo más probable es que como Job vas a llegar a decir, yo antes de oídas conocí a Dios, mas ahora mis ojos te ven. A muchos de nosotros nos ha pasado eso cuando hemos llegado precisamente a estas doctrinas de la gracia. Damos las gracias al Señor porque en Jesucristo nos ha libertado y nos ha conocido, nos ha dado esta libertad y esta posibilidad de conocer la verdad. Entonces, eso tiene que ver con lo primero que Pablo anuncia a Tito, perdón, la fe de los escogidos, y le habla como a uno de los escogidos de Dios, que él también tiene pleno conocimiento de la verdad, según la piedad y misericordia. Un segundo punto que nosotros vamos a ver, si bien esta carta a Tito no tiene tanta teología en su expresión completa, esta introducción que hace Pablo es muy teológica, es muy doctrinal.
Y vamos a ver un segundo punto que tiene que ver con una promesa eterna del Evangelio, una promesa eterna del Evangelio. Tito 1, 2 y 3 nos recuerda eso. Y cuando hablamos de una promesa eterna, es algo que nosotros tenemos que meditar muy profundamente porque escapa a la noción de nuestro propio tiempo. Es una promesa que ni siquiera fue hecha a nosotros. Leamos lo que dice. Dice, con la esperanza de vida eterna. Esos son los conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad. Ellos, nosotros, tenemos esa esperanza de la vida eterna. Y aquí Pablo le desglosa a Tito lo que es esta esperanza de vida eterna. Tito sin duda ya tiene un bagaje teológico, Tito sin duda ya ha tenido un discipulado fuerte de Pablo, puesto que es uno de los ancianos a quedarse en ese lugar o a establecer y ordenar la iglesia en Creta. Con la esperanza de vida eterna dice, la cual Dios, que no miente. Hermano Mario citaba precisamente delante este asunto de que Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Como Dios no miente, Dios prometió desde los tiempos eternos. Ahora, la pregunta aquí clave es, ¿a quién le prometió Dios desde los tiempos eternos? En los tiempos eternos no estaba Moisés, no estaba Abraham, no estaba Adán, no estaba David. Entonces, la pregunta es, esta promesa eterna del Evangelio, ¿a quién la hace Dios? Y esta es una de las respuestas probablemente más profundas que nosotros podamos entender y una de las certezas más fuertes que nos pueden cimentar en nuestra salvación como un ancla segura. Dios prometió desde tiempos eternos a sí mismo. Hermanos, todo lo que tiene que ver con el Evangelio tiene que ver con Dios y solo Dios. Las salvaciones del Señor, nos dice Jonás, nos recuerda la Escritura que todo tiene que ver con Dios. Por lo tanto, el plan eterno de Dios tiene que ver con Dios mismo. Dios se hace una promesa a sí mismo. Y esa promesa se la hace antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del tiempo siquiera, en la eternidad. Por lo tanto, esa es nuestra certeza y nuestra seguridad. Por eso es imposible que nadie pueda perder la salvación. Si una persona ha sido salva, va a ser salva por siempre, porque es la promesa que Dios se hizo a sí mismo. Ni siquiera a ti, ni siquiera a mí. Se la hizo a sí mismo antes de la fundación del mundo. Por eso esta promesa del Evangelio es eterna. Esta promesa de esperanza de vida eterna, Dios que no miente se la prometió a sí mismo. Dios no rompe sus promesas, Dios cumple sus promesas. Por lo tanto, en esa unidad perfecta, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo y del tiempo, en la eternidad, quizás podría llegar a pensar cómo ellos conversaban en sí mismos, cómo ellos planeaban, cómo ellos ordenaban todas las cosas, y en algún punto Dios se hace una promesa a sí mismo para cumplirla en sus tres personas. Recordemos que los tres son uno. Por lo tanto, Dios perfecto, Dios que no necesitaba a nadie, Dios que estaba en perfecta armonía y comunión consigo mismo, crea este plan de redención de los hombres antes de que el hombre cayera, antes de que Adán siquiera pudiera pensar en desobedecer a Dios, antes de que Lucero, hermanos, cayera, antes de la fundación del tiempo, antes de cualquier creación, Dios en sus tres personas, solo prometiéndose a sí mismo esta esperanza de vida eterna. Esto debería dejarte con la boca abierta, porque nuestra esperanza, nuestra certeza, nuestras bases para afirmarnos no están en esta tierra, no están en un país, no están en la sociedad, hermano, están en Dios. Y en Dios que se ha prometido a sí mismo hacer esta redención. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos eternos. Y primero se divide, esta esperanza de vida eterna se divide en dos partes. Primero la promesa. Esta promesa desde antes de la fundación de los tiempos en que Dios se promete a sí mismo. Y luego, obviamente,
viene y lo hace con Adán. Recuerda que es Dios el que busca a Adán cuando Adán peca y se esconde y le dice, ¿dónde estás tú? Es Dios buscando al hombre. No hay ningún hombre que busque a Dios. Cuando Abraham, cuando Dios hace esa promesa a Abraham, sella la promesa de una forma unilateral. Cuando se pactaban en la antigüedad, en el tiempo de los patriarcas, dos hombres armaban un camino de sangre, se pactaban, se juramentaban y ambos pasaban por el camino de sangre con una antorcha. Eso lo podemos ver en Génesis 15. Pero cuando Dios se pacta con Abraham, está pactándose precisamente para cumplir la promesa que se hizo a sí mismo en la eternidad. Por eso Abraham queda fuera. Y Génesis 15 nosotros podemos ver que Abraham hace un camino de sangre, pero en la noche, en la oscuridad y el temor de la noche, porque dice que tuvo temor Abraham, la antorcha de Dios pasa sola por el camino de sangre, sellando un pacto eterno consigo mismo. Porque esa promesa, si bien es cierto, la estaba haciendo a Abraham, y ese pacto lo estaba haciendo con Abraham, eso estaba sellando su propia promesa que había hecho y había prometido desde antes de la fundación de los tiempos. Entonces, mi amado hermano, esto quiere decir que tu salvación es segura. Esto quiere decir que tu salvación no se puede perder. Esto quiere decir que no hay nada ni nadie capaz en el cielo o en la tierra de quitar o destruir esa salvación que el mismo Dios ha prometido. Qué gozo, qué certeza, qué maravilloso es esto, mi amado hermano, cuando vienen tantas cosas difíciles a nivel mundial. La historia de Dios, todo de Dios, y tú eres uno que tiene una promesa que no se va a romper nunca. Podemos descansar en el Señor en eso. Entonces, la esperanza de vida eterna que está presentando Pablo a Tito en esta introducción tiene dos partes. Primero la promesa y después la manifestación. La promesa fue antes de la fundación del tiempo. Y la manifestación, cuando se da paso, cuando se cumple esto, dice, y se manifestó a su debido tiempo por su palabra, por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Entonces lo que Pablo está diciendo es que esta promesa se ha manifestado a través de los tiempos. Primero, en el antiguo pacto, como Dios obró en este antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, a través de esta palabra de la predicación, que nosotros conocemos como el Evangelio del Reino. ¿Cómo se manifiesta la vida eterna en las personas? A través del Evangelio del Reino, que compartes tú, que comparto yo, que comparte Tito precisamente para ordenar todo lo que estaba mal. Y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Cosas importantes de este versículo. La salvación prometida se manifiesta a través del Evangelio del Reino. Pero este Evangelio del Reino, hermano, no solamente le fue confiado a Pablo como el apóstol a los gentiles, sino que, hermano amado, tú tienes también la confianza de Dios depositada en ti como un embajador de su reino para que puedas también manifestar la palabra de la predicación a otros. Es menester, es importante recordar que nosotros hemos sido linaje escogido a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Tú has sido, como Pablo, uno que ha sido depositario de la confianza de Dios. O sea, no solo Dios te ha escogido antes de la fundación del mundo en forma específica a ti, hombre o mujer, con nombre y apellido, con tiempo y nacionalidad, con deficiencias y ventajas, con dificultades y enfermedades. A ti te ha escogido Dios, y no solamente te ha escogido, sino que te ha prometido desde la eternidad este evangelio. No solamente te ha prometido este evangelio, sino que te ha salvado también. Y no solamente te ha salvado, sino que ha depositado en ti
su confianza para que tú vayas y manifiestes la predicación de la palabra del reino, la palabra del evangelio del reino, un evangelio real, un evangelio sin mácula, un evangelio verdadero, no un evangelio diluido, no un evangelio de acepta a Jesús en tu corazón, sino un evangelio que presenta a Dios como 3 veces santo, un evangelio que presenta a Dios como justo, un evangelio que muestra al hombre condenado en sus delitos y pecados y que lo llama al arrepentimiento, a apartarse del pecado para reconocer y creer en el Señor Jesucristo, que fue precisamente quien ha pagado el precio por la salvación de esa persona. Ese evangelio ha sido tú depositario de la confianza de Dios para llevar a cabo. Qué glorioso, qué bendición, hermano. Y si te das cuenta, qué importante te haces tú delante de Dios. Hermano, qué convención de senadores, qué diputados, qué presidentes, hermano, Dios mismo ha puesto en ti una confianza que presidentes, que reyes, que autoridades jamás tendrán. Por lo tanto, debes tener eso en mente, debes gozarte en eso, pero no solamente gozarte por el privilegio o por la confianza de Dios, sino que tomar esa confianza y llevarlo a cabo. Cuando tú callas, cuando tú quedas en casa, cuando tú no compartes tu fe, hermano, estás ofendiendo, estás fallando a la confianza que el Señor ha depositado también en ti. Por lo tanto, te animo en esta hora a tomar estas certezas, a gozarte en ellas, pero también a ser responsable con el mandato que el Señor te ha dado. Por lo tanto, dice, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada, como a ti, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador, al igual que Tito. ¿Te das cuenta de esta promesa gloriosa que tenemos del Evangelio? Dios, esta esperanza de vida eterna, la prometió a sí mismo antes de la fundación del mundo. La ratificó a través del tiempo con hombres como Abraham, Moisés, la ha enviado, la ha cumplido con Jesucristo y ahora se ha manifestado a través de la predicación de la palabra del Evangelio del Reino. No es cualquier Evangelio, no es el Evangelio, hermano, de la justicia social. Nosotros no estamos predicando igualdades para todos, derechos para todos. Eso no es lo que nosotros predicamos. Nosotros no estamos predicando prosperidad para todos, salud para todos. Nosotros predicamos el glorioso evangelio de Jesucristo y este crucificado. Esa es la misión que tenemos. Eso es lo que nosotros predicamos. No caigas en el juego del engaño de un falso evangelio, de un evangelio facilista. El evangelio es duro. Las malas noticias, antes de las buenas noticias, son duras. Pero no por ser duras tienes que omitirlas. Tienes que ser, primero, fiel a Dios, que te ha enviado como una atalaya a dar las buenas nuevas. Y segundo, fiel a la persona que estás predicando. Porque si tú estás predicando un falso evangelio, esa persona puede llegar a pensar que es salva cuando va a terminar sus días y su eternidad en el infierno. Y tú vas a ser responsable de eso. Así que, amado hermano, esta es una promesa eterna del glorioso evangelio que el Señor nos da. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que está pasando en la isla de Creta. Pablo está enviándole la carta a Tito para ordenar y se está presentando precisamente en esta primera carta, mostrándole la fe de los eclectos, de los escogidos de Dios, puntualmente, no todos, algunos puntuales, millones, pero puntuales, con nombre y apellido, de toda raza, etnia y nación. Este es el grupo que Dios ha escogido para sí. También ha dado un segundo punto, que es la promesa eterna del Evangelio. Y finalmente vemos el destinatario, que es un verdadero hijo en la fe. Tito se le reconoce como un verdadero hijo en la fe, y para ti también, hermano amado, debería ser reconocido como un verdadero hijo en la fe, si eres uno que está conforme a los lineamientos de Dios. Tito 1:4 nos dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Y eso ya suena hermoso. ¿Te gustaría escuchar, Silvia,
verdadera hija en la común fe. José Luis, verdadero hijo en la común fe. Jessica, verdadera hija en la común fe. Marco, verdadero hijo en la común fe. Marcelo, verdadero hijo en la común fe. Y así podríamos seguir y oyendo ese sonido. Dicen por ahí que el sonido más hermoso sobre la tierra, es un poco ególatra, pero dicen que tu nombre, cuando tú lo escuchas, es uno de los sonidos más hermosos. Y mira cómo se está presentando Pablo a Tito. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Lo está reconociendo como uno verdadero, como uno transformado, uno que no tiene nadie que decir, este es falso, este está predicando cualquier cosa, está enseñando falsa doctrina. Hermano, está siendo reconocido como un verdadero hijo en la común fe. Si se examinara tu vida hoy, si hubiera alguien que conociera tus 24 horas, tu día a día, te observara en cada momento lo que haces, lo que dejas de hacer, tu comunión, te diría a tu nombre, verdadero hijo o hija en la fe, o te estaría predicando el evangelio del reino. Hermanos, esto es algo que tenemos que meditar, porque lo primero que necesitamos hacer es tener certeza de nuestra salvación, pero no porque algún día aceptamos a Jesús en nuestro corazón, no porque lo recibimos, no, debemos tener certeza de nuestra salvación por el fruto que de ella emana, porque los pecados que cometías no los cometes más, te has arrepentido y apartado, porque crees en Jesucristo, creíste en Jesucristo y creerás en Jesucristo hasta el final de tus días. Y eso te mueve a hacer buenas obras, te mueve a predicar, te mueve a discipular, puesto que Dios te ha llamado a ser discípulos. Ese es un verdadero hijo en la común fe. Tito lo está haciendo. Y Tito tiene esta obra gloriosa de parte de Dios, de ser enviado a Creta para ordenar lo que quedó allá, y no solamente para ordenar, sino también para establecer ancianos. Lo veremos ya la próxima semana. Pero es algo no menor, porque tiene una responsabilidad enorme ahí. Y finalmente, para terminar esta salutación larga, extensa de Pablo, dice, gracia y parte de Dios, el Padre, gracia y paz para ti, Tito, gracia y paz para ti, de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que el Señor te dé su gracia, te acompañe y te dé la paz para toda buena obra que tú necesitas desarrollar allí en Creta. Lo mismo para ti, mi amado hermano. Que el Señor, si tú eres un verdadero hijo en la común fe, que el Señor te dé gracia y paz de parte de Dios el Padre, de Cristo Jesús, nuestro Salvador, para desarrollar aquellas cosas que el Señor te ha llamado a hacer en tu localidad, en tu casa, con tus vecinos, con tu familia y en toda buena obra. Puesto que así como Pablo está encomendando a Tito, el Señor también a cada uno nos ha encomendado de nosotros a toda buena obra. Entonces, mi amado hermano, fuera de toda la introducción de la carta de Tito, ¿qué quisiera dejarte a ti en esta tarde para que meditaras? Primero, que puedes tener la fe y la certeza y la confianza plena de que Dios ha escogido a hombres y mujeres desde antes de la fundación del mundo y que ellos vendrán al pleno conocimiento de la verdad. Y si tú eres uno de ellos, gloria a Dios, porque ese es el deseo de nuestro corazón, que tú puedas conocer al Dios de la Escritura. Dos, que esta promesa es eterna. Esta promesa es eterna, está prometida desde los tiempos eternos. Y en los tiempos eternos no estabas tú, no estaba Abraham, no estaba Adán, no estaba Moisés, estaba Dios. Dios prometiéndose a sí mismo que iba a cumplir en forma indeclinable, que nadie puede cambiar, que nadie puede mover. Recuerda que Dios es inconmovible, Dios es inmutable. Y esta promesa que él hace es eterna. Por eso, cuando tú disfrutas y sabes y gozas de tu salvación, sabes que esa salvación es eterna porque no depende de ti, ni el alcanzarla, ni el dejarla, sino que depende de Dios antes de la fundación del mundo en esta promesa. También debes recordar que esta
evangelio ha sido manifestado, esta salvación ha sido manifestada a través del evangelio, que Dios no solamente le ha entregado a Pablo, sino a cada uno de sus hijos. Recuerda que el Señor ha establecido y dijo, vayan de camino y hagan discípulos, enseñándoles que guarden y se bauticen. Todo eso es lo que nosotros hemos recibido y es el derecho y la responsabilidad y privilegio que tenemos en este reino del Hijo. Y por último, mi amado hermano, debes gozarte si estás dando frutos como un verdadero hijo en la fe, preocuparte si no, para ver dónde hay que trabajar y que el Señor te dé la gracia y la paz de parte de Dios, Padre, y de Jesucristo, que es nuestro común Salvador. Bellas promesas que nosotros podemos sacar de la doctrina que tan solamente está en la salutación de el apóstol Pablo a uno de sus hijos amados en la fe, Tito. ¿Cuánto sería mi gozo de que cada uno de los que está oyendo ahora pudiera ser un hijo amado, una hija amada, y pudiéramos trabajar conjuntos también para llevar hombro a hombro, mano a mano, el evangelio del reino a todo lugar? Hermano, hay 7.800 millones de personas en el mundo, mucha gente, más de 10.000 ciudades en el mundo. Muchas de ellas no tienen iglesias de sana doctrina, muchas de ellas solamente hay disolución, hay iglesias que abusan con la prosperidad, con el favor sexual, con el tema de la justicia social y se desvían. Hermanos, esto es un tiempo en que tú debes meditar y en tu corazón saber si eres un hijo verdadero en la común fe que va a tomar el desafío de llevar el evangelio ahí donde tú estás. Ruego por ti. Vamos a orar.